En punto de las 7 de la mañana, con esta información, vamos a iniciar el diálogo con nuestro invitado, el asambleísta social cristiano, el doctor Vicente Terellano, está con nosotros. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal, Javier? Buenos días, muchas gracias por la invitación, un saludo para quienes siguen la entrevista. Bienvenido. ¿Cuál es la reacción que tienen ustedes frente a estas declaraciones de Paola Cabezas, asambleísta de la Revolución Ciudadana? El ecuatoriano común y corriente se preguntará, ¿para eso fue el acuerdo, para ir buscando amnistía a quienes de alguna u otra manera fueron cuestionados en su momento? Bueno, yo creo que hay que precisar algunos detalles. El primero, que es facultad de la comisión el tratar el pedido de amnistía, y de hecho la propia asambleísta explicó ayer dentro del procedimiento cuál es el tratamiento que dicha comisión le va a dar. Ya en lo de fondo, simplemente dos precisiones. La primera, que el tratamiento de amnistías no ha sido parte de aquello que permitió poder tener una decisión de consenso dentro de la Asamblea Nacional y que va a ser parte de una agenda legislativa. Y por otro lado, en el caso del Partido Social Cristiano, nosotros, en el caso o eventualmente de que esto llegue a conocimiento del Pleno, no votaremos a favor de ninguna amnistía. Eso en teoría. La pregunta es, jurídicamente, ¿cabe o no cabe una amnistía? Porque de lo que conozco, y si no corríjame, doctor, la amnistía es para cuando hay situaciones políticas, no delitos como tal. Bueno, la norma es absolutamente clara. ¿Cuándo es posible el otorgar una amnistía? Cuando se presenta ante la Comisión de Delitos Políticos, a diferencia de un indulto que está vinculado con cuestiones humanitarias. Ahora, dentro de este tema, puntualmente, ya se encontraba en tratamiento de la comisión, de acuerdo a la norma legal y reglamentaria, tiene que tramitarlo y en el evento de que exista un informe, este deberá pasar a conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional, que con la mayoría calificada deberá tomar una decisión en ese sentido. Y reitero, en la posición del Partido Social Cristiano es absolutamente clara. Nosotros no hemos votado por amnistías en el pasado y no lo vamos a hacer. Por lo tanto, necesitaría, en caso de que ocurran, 92 votos, si no me equivoco, doctor, para una amnistía. Sí, efectivamente, es una mayoría calificada, como usted lo acaba de señalar. Ahora lo importante es que la Asamblea continúe su trabajo, que ya los estamentos pertinentes hagan pública luego de haberlo procesado la respectiva agenda legislativa. ¿Por qué? Porque eso es lo que le interesa al ciudadano. ¿Cuáles son los temas que vamos a dar tratamiento para que sus problemas en materia de seguridad, de salud, de falta de empleo, puedan recibir un aporte por parte de la Asamblea Nacional? Queda entre los ecuatorianos esa gran interrogante, doctor Terellano, independientemente de la posición que ustedes adopten o lo que sea, es que el ecuatoriano dice, aquí hubo un acuerdo para esto, eso no se lo van a quitar así nomás. Bueno, de hecho, es importante aprovechar estos espacios para precisar estos particulares. El acuerdo y ese amplio acuerdo inicial, porque se han dado varios acuerdos. Uno primero, que permitió escoger autoridades, el presidente, los vicepresidentes y conformación del CAL. Otro el día domingo, que permitió también conformar las comisiones, y se van a ir generando acuerdos puntuales con un solo objetivo, el que la Asamblea pueda no solo tener una agenda de trabajo de interés de la ciudadanía, sino también poder llegar a aprobar aquellas leyes que van a sumarse a mejorar nuestra calidad de vida. Arrancamos con cuestiones políticas y no con los temas que realmente necesita el Ecuador. Por eso es que la pregunta que también cabe es, dentro de ese acuerdo, ¿hay esa agenda país que tanto requieren los ecuatorianos, doctor Terellano? Le decía varios acuerdos. ¿Pero cuáles? Y el acuerdo importante, el acuerdo de la agenda de trabajo, implica definitivamente tener esa agenda de tratamiento de leyes, de reformas en materia de seguridad, en materia de productividad. En este sentido es importante poder trabajar de la mano del Ejecutivo, quien ya anunció que va a remitir a la Asamblea proyectos urgentes en materia económica con incentivos, y es importante procesarlos con prioridad, no solo porque la propia norma manda a que durante 30 días deba ser discutido y aprobado, sino también porque esos son temas que son de interés del ciudadano y que van a permitir que podamos superar la difícil situación que estamos atravesando en lo económico en este momento. ¿Es un golpe políticamente duro para quienes están dentro de este acuerdo lo que anunció Paola Cabezas? Bueno, en lo absoluto. De hecho, hay que ser totalmente enfáticos en aquello, no solo que es derecho y decisión de un ciudadano el requerir una amnistía, que es competencia, sin duda alguna, de una comisión el tratarla, y se debe cumplir con los presupuestos y procedimientos legales que establece la norma, así como la última instancia de decisión es el Pleno.
Y eso viene por interés de parte, ¿no? Y hay que respetar aquello. Eso no tiene por qué ser ningún punto de conflicto. Cada quien tiene su posición, la respetamos, eso es parte del debate democrático, pero la posición del Partido Social Cristiano es absolutamente clara y lo vuelvo a ratificar. Es que nosotros no hemos votado ni vamos a votar por amnistía. Es que de ahí vendría entonces el tema. Si tú quieres aprobar esta normativa, pero no me das el apoyo de los otros, y vendrán entonces esos inconvenientes de un acuerdo, que lo que el país se requiere es justamente estabilidad, pero parecería que arrancan mal con el acuerdo legislativo, porque si mañana o pasado se presenta un proyecto o una normativa que permita mejorar la situación económica y no tienen el apoyo porque todos ustedes tampoco les van a dar el apoyo a la amnistía, entonces vienen los problemas. Javier, lo importante y el arte del consenso dentro de la Asamblea Nacional es precisamente eso, y le decía que hay varios acuerdos, y sin duda alguna en el camino van a darse y vamos a confluir en las decisiones que se tomen sobre respectivas leyes y probablemente habrá discusión o discrepancias sobre otras, pero aquí lo importante es entender que esa es la dinámica parlamentaria. Mayorías que permitan poder sacar adelante las leyes. Aquí lo importante no es con quién, sino para qué. Y nosotros desde el Partido Social Cristiano estamos absolutamente claros que el país está primero y tenemos que agotar todos los esfuerzos necesarios para generar consensos, para poder tener los votos necesarios para aprobar leyes, por ejemplo, que permitan que la equidad salarial sea una realidad, un proyecto que está listo para segundo debate, como por ejemplo tener una ley de gestión de riesgos tan necesaria para el país y sobre todo en lo fundamental, procesar estas reformas en materia penal, en materia de seguridad, que le devuelvan la paz y la calma a las familias del Ecuador. Esos son los temas que tienen que salir adelante, pero resulta que en ese acuerdo lo primero que surge es la parte política. Bueno, esa ha sido una manifestación de parte, la cual respeto, es el derecho de la bancada de RC a hacerlo y la legisladora Cabezas ayer ha hecho una amplia explicación en cuanto al procedimiento y a cómo la norma dispone que se trate el procesamiento de amnistía. De hecho, falta algún tramo por correr porque tiene que, primero, esa comisión establecer el orden de tratamiento de todos los temas, incluidos las amnistías que se encuentran en trámite. Luego debe generar un informe, luego debe de pasar al conocimiento del Pleno y el Pleno tendrá que tomar una decisión. En lo de fondo, en lo que le interesa al ciudadano, pues obviamente la Asamblea se encuentra trabajando desde la presidencia de Cronfle en construir una agenda que le interese al país, en una agenda de interés ciudadana que implica el poner sobre la mesa aprobación de leyes que van a resolver nuestros problemas o aportar a la solución de los problemas que estamos atravesando. En esa agenda por el bien del país, ¿no estaba el tema de amnistía para Patiño? Bueno, fue absolutamente claro. Las amnistías no fueron parte de todos estos diálogos que han permitido el consensuar una mayoría. ¿Y por qué surgen entonces? Bueno, la legisladora Cabezas lo aclaró, es un tema que se encuentra en conocimiento de la comisión, de hecho hizo una amplia declaración y manifestación ayer en la Asamblea, que la pude ver, ustedes abrieron el programa con un tramo de la misma, en la que explicaba que de acuerdo a la norma debe ser tratado cualquier pedido de amnistía que se encuentre en la comisión y de hecho le acabé de comentar, Javier, cuáles son los pasos que la norma establece para que el tema pueda ser conocido por el Pleno. Es que me pongo en el plano de la óptica de los ecuatorianos. Dicen, qué bien el acuerdo, qué bueno por una agenda del país. Y de la noche a la mañana salen con un tema político. Y entonces ahí viene esa credibilidad de la cual, esa asamblea a la cual la votaron con muerte cruzada, con un 4% de aceptación, vuelven los temas a prevalecer los intereses partidistas, personales, políticos, y no los intereses de los ecuatorianos. Es lo que se está vendiendo hoy en día. Bueno, nosotros lo hemos dicho, en este momento, en este nuevo periodo, la responsabilidad por delante, el país primero, y los temas fundamentales son los temas legislativos. Los temas que importan al ciudadano están totalmente direccionados con reformas legales y es eso lo que nosotros vamos a defender como bancada del Partido Social Cristiano. Ese es nuestro objetivo. Nosotros hemos venido trabajando antes de la instalación de la Asamblea precisamente para trabajar desde el día 1 en estas temáticas que hemos conversado: seguridad, trabajo, productividad. ¿Por qué? Porque eso es lo que le interesa al ciudadano y los ciudadanos pueden tener la absoluta certeza que desde la bancada social cristiana es eso precisamente en lo que vamos a trabajar y es eso sobre lo cual vamos a legislar. Algunas otras bancadas seguramente estarán en la posición de ustedes, me imagino que Construye tampoco dará paso al tema de la amnistía, pero sigue siendo el reflejo hacia los ecuatorianos de que están ahí los intereses políticos, doctor Tayano. Javier, en la práctica desconozco hasta este momento cuál ha sido la posición de otras bancadas, pero definitivamente, y lo hemos dicho, hay un gran consenso en la Asamblea Nacional
¿Por qué? Porque la agenda de legislación tiene que priorizar sobre cualquier otra agenda, sobre la política e inclusive sobre la fiscalización. Sin duda alguna, la fiscalización es una competencia de la Asamblea Nacional, pero esta debe ser ejercida de manera responsable. Por lo pronto, nosotros ya nos encontramos casa adentro trabajando en nuestros proyectos. Hay muchas leyes importantes que tenemos que discutir. Hay otras temáticas en lo productivo y comercial, como por ejemplo los acuerdos comerciales con otros países, esto en función que la Corte Constitucional ya se pronunció, y sobre todo procesar de la mano del Ejecutivo, porque esto es importante decirlo, ese paquete de reformas y de incentivos que se ha anunciado, que estamos esperando llegue a la Asamblea para analizarlo, para procesarlo y obviamente para que esto al final del día resulte en una ley que genere beneficios, que permita crear condiciones para que la inversión venga y que fundamentalmente con eso se mueva la economía y se puedan crear nuevas plazas de empleo. Lo fundamental, ese acuerdo también tiene que ser de doble vía, ejecutivo-legislativo, no solamente en función de los 3 bloques mayoritarios que hay, o 3 bancadas mayoritarias que tiene la Asamblea. Y de ahí se requiere un buen ministro de gobierno. Usted lo conoce muy bien, doctor Tayano. En ese sentido hay que tener un buen ministro que tenga el acercamiento con la función legislativa para que esto avance. Lo que busca el país o los ecuatorianos es esta gobernabilidad para recuperar la institucionalidad. Caso contrario, vamos a seguir hablando lo mismo de épocas anteriores. Definitivamente, Javier, y para que la gobernabilidad sea tal, el diálogo es fundamental. Y sobre todo, saber procesar los consensos y saber manejar las diferencias que de hecho pueden existir, pero esas diferencias no pueden trabar, si el término cabe, el diálogo fluido que debe existir en relación al trabajo entre el Ejecutivo y entre el Legislativo. Y nosotros estamos absolutamente predispuestos. De hecho, la primera votación de la Asamblea Nacional, la elección de presidente de la misma, de Henry Kronfleck Osaya, llegó a 128 votos de 137 posibles, y creo que eso es una gran señal de desprendimiento, una votación que encontró ampliamente respaldo en otras mayorías más allá de los 3 grupos a los que usted se acabó de referir. Y precisamente el Parlamento debe entender eso, debemos comprender de que no puede priorizarse la agenda del debate, la agenda política, la agenda de discusión. En este momento, para recuperar la confianza en los ciudadanos, para devolverle la legitimidad a la Asamblea, que es el primer poder del Estado, no hay otro camino que trabajo y resultados. ¿En qué? En los temas que le interesan al país. Este acuerdo, al parecer, o hasta hoy, solamente surge para haber elegido a las autoridades legislativas, me refiero presidente y vicepresidente, que son 2, para conformar las comisiones legislativas permanentes, que me imagino deben haber entendido un acuerdo ustedes dentro como Partido Social Cristiano, decir, sí, dale la presidencia a Revolución Ciudadana en la Comisión de Fiscalización, por citar un ejemplo. Javier, la gobernabilidad no es un particular que se puede medir o se puede dar en una sola votación. La gobernabilidad debe ser una práctica permanente del Estado, de las funciones públicas, tanto de la Asamblea como del Ejecutivo. Y le decía que se generaron varios consensos y se los ha visto en varios momentos. El primero, la votación del presidente y otras autoridades. El segundo, la conformación de comisiones. Tercero, el más importante, el establecimiento de lo que ya se está trabajando, de la agenda de trabajo. Y la cuarta, que va a ser móvil, porque se va a ir dando en función del tratamiento de las leyes que la Asamblea tenga que aportar. Y esto, lo importante, que el trabajo es claro, que los temas están puestos sobre la mesa, e inmediatamente la Asamblea debe ponerse a resolverlos. Jueves, posesión del presidente, ¿no? Sí, el jueves es la posesión del presidente, la sesión de investidura, e inmediatamente, seguramente el primer día lunes 27 o martes 28, ya estaremos convocados, no solo al pleno, sino también ya las comisiones permanentes se encuentran conformadas y ya se encuentran trabajando precisamente, algunas en el caso de la mía, en la recopilación de los temas que se encuentran en tratamiento. Me refiero a la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, comisión importante porque es en aquella en la que se van a tramitar y procesar las reformas, por ejemplo, a la legislación penal o a la ley orgánica de la función judicial. El presidente Lasso tendrá que entregar la banda al presidente Noboa. Bueno, sí, entiendo que hay un anuncio de excusa, pero más allá de aquello, lo importante es voltear la página, lo importante es que este nuevo comienzo del país con el presidente Noboa, con la nueva asamblea instalada, empiece no solo a dar señales de cambio, sino en el menor tiempo posible a generar resultados. No hay tiempo que perder, Javier. Lamentablemente Lasso nos entrega un país en terapia intensiva, un país con muchísimos problemas y tenemos que trabajar inmediatamente para resolverlos. Trabajen, porque los intereses partidistas y políticos no pueden estar por encima de los intereses de los ecuatorianos, doctor Tayano. Una buena mañana. A usted, gracias, Javier. Gracias, el doctor Vicente Tayano.
asambleísta social cristiano. Vamos a hacer la pausa, ya regresamos.